Bueno, buenos días, mi nombre es Diego Felipe Figueroa Chávez, fiscal 0602. Me identifico con la cédula de ciudadanía número. Mi oficina queda ubicada en el edificio Llamarista, esta ciudad. Gracias, señor juez. Ministerio Público. Cordial saludo, Carlos Andrés Bolaños Arias, Procurador 386 Judicial Penal 1. Me identifico con cédula. La defensa. Gracias, señoría. Como defensa técnica contractual de los señores Diego Alexander Muñoz Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número. Dejamos constancia de la no asistencia de los imputados. Señores, se encuentran en libertad, por lo tanto, pues su no comparecencia no afecta a la validez del presente acto procesal, el cual lo declaramos legalmente instalado y procedemos a darle el trámite que corresponde de acuerdo a lo ritual en la ley 906 de 2004. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor juez. En esta oportunidad se solicita se decrete la preclusión a favor del señor y del señor. Esta solicitud se hace con fundamento en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal. Sabemos que para acusar, de conformidad con el artículo 336 del mismo Código de Procedimiento Penal, tenemos que partir de un grado de conocimiento de probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que la persona es partícipe o autora del hecho que se investiga. En este caso en particular, pues no existe mérito para acusar a los citados señores por el delito contra el patrimonio económico del hurto calificado y agravado, por el cual se le formuló imputación el día 29 de julio del 2016. De los elementos materiales probatorios, vamos a verificar que estaríamos con respecto a este delito, frente a la causal prevista en el numeral quinto del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, que habla sobre la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. Y para el señor también igualmente se está elevando solicitud de preclusión por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones, fundamentado en la causal prevista en el numeral sexto del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, que habla sobre la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. La presente investigación se inicia con fundamento en un informe de policía vigilancia en casos de captura en flagrancia, presentado por el señor Edwin Enrique Orellana y Jefferson Mina, donde mencionan que el día 28 de julio de 2016, el señor Arquímedes Castro Barco, quien es presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Túnel del municipio de La Sierra, llamó a la estación de policía de La Sierra e informó que unas personas con armas de fuego se hurtaron el transformador de energía y que la comunidad reaccionó y huyeron del lugar, dejando abandonada una motocicleta, que siendo las 3:35 de ese 28 de julio del 2016, o sea, pues esa la madrugada, llamaron nuevamente el presidente diciendo que las personas que hurtaron el transformador regresaron por la motocicleta que habían dejado abandonada y que de manera agresiva e imponente decían que la moto se la llevaban como fuera, y que producto de esto los señores de la moto empiezan a disparar, lesionando con arma de fuego al señor. Ante tal información, pues las unidades de la Policía Nacional se trasladaron a la vereda del túnel y al llegar al lugar de los hechos se encuentran con la comunidad en la vía principal, y en medio de la comunidad habían dos personas en una motocicleta, quienes salen del lugar observando que los funcionarios de la Policía Nacional, que el parrillero, o sea el señor, tenía en la mano una peinilla o machete. Se le exige que arroje ese elemento y se deshace del machete y un arma de fuego tipo revólver con 3 cartuchos para el mismo. Quien conducía la moto en ese momento pues es el señor, por lo cual pues se procede a capturar tanto al señor como se indica en el informe de policía, que por el delito de fabricación, porte de armas de fuego o municiones. Se anota en el informe que, según lo manifestado por el presidente de la Junta de Acción Comunidad, las personas capturadas corresponden a las que se hurtaron el transformador de energía y que posteriormente fueron a recoger
la moto que habían dejado abandonada. Es una moto diferente a la que se transportaban en aquel entonces. Pues en cuanto al delito contra el patrimonio económico, cuyo apoderamiento pues recae sobre un transformador de energía que había instalado en ese sector de la vereda del túnel de la Sierra Cauca. Si bien en el informe aludido pues se pretende dar a entender que los señores fueron sorprendidos por la comunidad de la Sierra Cauca apoderándose del transformador y que dispararon contra la comunidad y lesionaron al señor, tenemos que, confrontado ese informe de policía con los demás elementos materiales probatorios, tal situación no aconteció. En efecto, al ser escuchado en entrevista el señor Arquímedes Castro Barco, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal, desvirtúa totalmente en este aspecto el informe de Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia. Pues indica que los señores no fueron las personas que se apoderaron del transformador, ni actuaron en forma violenta contra la comunidad, lo cual es contrario a lo consignado en el informe de policía, como lo hemos venido reiterando. Efectivamente, menciona el entrevistado que él no fue testigo del hurto del transformador, ni tampoco ningún miembro de la comunidad. Que los señores aquí imputados pues no fueron observados apoderándose del transformador, ni abandonaron la motocicleta de color azul AKT que se encontró por la comunidad en el sector donde se apoderaron del transformador. Indica que del hurto del transformador ese día se dieron cuenta a eso de las 12:30 de la noche y que los señores llegaron al sitio de los hechos a la madrugada. Igualmente afirma que estos dos imputados no fueron los que dispararon contra la comunidad, donde resultó herido el señor, aclarando que cuando la comunidad se enteró del hurto del transformador, había una motocicleta varada, por lo tanto decidieron esperar quién iba por la motocicleta. Y a 1 hora y media de estar esperando fueron dos jóvenes en una motocicleta, diciendo que iban a llevarse la motocicleta que se les había quedado varada por gasolina. Y como no pudieron llevársela, se montaron en la motocicleta en la que llegaron y el parrillero, que corresponde al señor o al joven Jonier, disparó contra la comunidad, impactando en el señor. Vemos entonces de que el señor entrevistado, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda del túnel, nos refiere cómo después de estos hechos es que ya aparecen los señores preguntando qué era lo que había pasado con los muchachos, que era que les habían retenido pues esa motocicleta de color azul. Asimismo se entrevistó a la persona que resultó pues lesionada en esos sucesos, al señor, quien confirma el suceso pues del hurto del transformador, pero también refiere que nadie vio quién se apoderó de ese transformador, al señalar que cuando fue en compañía del señor Luis Barco, donde estaba instalado el transformador, no se encontraba nadie. El transformador estaba vacío y que en una casa que se encontraba vacía, abandonada esa casa, es donde ubican una moto de color azul AKT y que sospecharon que esta podía ser de los que se estaban apoderando del transformador, pero que eso no era seguro. Y relaciona en similares términos el episodio en que resultó herido por uno de los jóvenes que fueron en busca de la moto que encontraron abandonada en esa casa. Lo anterior indica que no existe ningún elemento material probatorio que vincule o comprometa la responsabilidad de los señores aquí imputados en el delito contra el patrimonio económico y las lesiones personales sufridas por el señor. Por lo tanto, es que se reitera la petición en que se precluya la investigación a favor del señor
con respecto al delito de hurto calificado y agravado. En lo referente al delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, objeto de investigación, en virtud pues al informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia aludido, que dan cuenta pues de la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38L, de la que se deshace el señor arrojándola al piso cuando iba como pasajero parrillero de la motocicleta de color rojo de placas OVH 66C, conducida por el señor y por la cual fueron privados de la libertad ambos. Tenemos que en la actualidad pues no se cuenta con elementos ciertos objetivos que nos permitan pregonar con probabilidad de verdad que el señor concurría en esa actividad delictiva, o sea, portar arma de fuego sin permiso de autoridad competente. Por lo tanto, pues se solicita la preclusión de la investigación a su favor, igualmente pues por el delito que atenta contra la seguridad pública. En nuestro sistema pues rige el derecho penal de acto, las personas pues deben responder por las acciones delictivas que ejecuten con conocimiento y voluntad del hecho. Y ese aspecto o ese hecho de estar precisamente el señor conduciendo la motocicleta en la que iba como pasajero el señor quien portaba el arma de fuego incautada, pues no es un elemento suficiente para pregonar con probabilidad de verdad que conocía en esa actividad ilícita y que concurría en ella. Actividad ilícita que sí desarrollaba en aquel entonces el señor, incluso de la lectura de las entrevistas rendidas por el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda del túnel, el señor Arquímedes Castro Barco, como lo va a observar señor juez y los aquí intervinientes, que fueron 2 entrevistas que se le tomaron, se desprende que en ningún momento los señores cuando acudieron a la vereda en el desarrollo en la vereda del túnel, en el desarrollo pues de las conversaciones que sostuvieron con la comunidad, en ningún momento exhibieron o desenfundaron ningún tipo de armas de fuego. Esta fue encontrada, pero cuando los policías interceptaron a los señores aquí imputados cuando se transportaban en la motocicleta de color roja y observaron cuando el señor, quien iba de pasajero, arroja el arma de fuego tipo revólver al piso. La coautoría, como todos sabemos, implica pues la realización de una conducta mancomunada, es decir, debe mediar un acuerdo, división de trabajo e importancia del aporte. Y los motivos con que contó pues los funcionarios de la Policía Nacional pues para privar de la libertad al señor aparecen desvirtuadas, pues la única persona que sorprendieron portando ilícitamente el arma de fuego incautada fue al señor, quien incluso llevó a cabo con la Fiscalía un preacuerdo donde aceptó su responsabilidad como autor del delito que atenta contra la seguridad pública. Además de lo anteriormente señalado, pues el señor en interrogatorio aceptó que él era el único responsable del hecho, o sea, de ese porte ilegal de armas de fuego. Nos refiere que el arma de fuego tipo revólver que fue el incautado lo había dejado guardado en la casa de un tío de su esposa hacía como un año y medio, como un año, y antes de que su hermano pasara por él y él lo recogiera, pues él buscó o obtuvo esa arma de fuego, ignorando, dice él, que ignorando su hermano de que él portaba o llevaba esa arma de fuego, la cual pues arrojó al piso. En consecuencia, en este caso específico, pues no existe ningún elemento que nos permita verificar los requisitos que demandan pues la figura de la coautoría en cabeza del señor, y no queda pues otra alternativa en protección precisamente de ese derecho fundamental de la presunción de inocencia y que toda duda debe resolverse en favor del acusado o imputado, de solicitarle la preclusión a favor del señor al tenor del artículo 332, numeral 6 del Código de Procedimiento Penal. Para lo pertinente, señor juez, corro traslado del informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia, al cual pues he hecho referencia, del 28 de julio de 2016. El acta de incautación e inventario de una motocicleta en la que era conducida por el señor, una motocicleta Yamaha de color rojo, modelo 2012.
El acta de incautación del arma de fuego, marca llama Martial 38. Ahí aparecen las especificaciones del arma con 3 cartuchos, y esa acta pues fue firmada por la persona que la portaba, o sea, el señor. La primera entrevista rendida por el señor Arquímedes Castro Barco, que esta fue la entrevista que se tomó incluso antes de que se formulara la imputación a los señores aquí imputados, y donde podemos verificar que las situaciones referidas por el presidente de la Junta de Acción Comunal es totalmente diferente a las contempladas en el informe de Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia, lo cual desvirtúa ese informe. Tenemos el informe investigador del laboratorio, que nos da cuenta de la naturaleza y las características del arma, que es apta para disparar. La entrevista rendida por la víctima del impacto que sufrió las lesiones, el señor corrobora lo dicho por el señor Arquímedes. La otra entrevista rendida por el señor Arquímedes Castro Barco. El interrogatorio rendido por el señor. El acta de preacuerdo donde el señor acepta su responsabilidad como autor del delito contra la seguridad pública por el arma de fuego que se incautó en aquella ocasión. Interrogatorio del señor. Y tenemos también finalmente una constancia de donde pues la Fiscalía dice que de los elementos materiales probatorios a la investigación se obtiene que los señores llegaron a la madrugada posterior al momento del hurto del transformador. No existe ningún elemento material probatorio que los vincule contra el patrimonio económico, y por lo tanto se procede a solicitar la preclusión a favor por este delito para el señor, además por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, por cuanto que no se le encontró en poder el arma de fuego que fue incautada por parte de la policía. En cuanto al señor, realizó preacuerdo con la Fiscalía el día 15 de septiembre del 2016, donde aceptó los cargos por el delito de porte ilegal de armas en virtud del arma de fuego tipo revólver que en aquella ocasión se incauta los funcionarios de la Policía Nacional. Por lo anterior, pues se originó una ruptura de la unidad procesal, quedando en consecuencia la investigación por los hechos por los cuales se le solicita la preclusión, el número 19-001-6600-2016-02-223. El preacuerdo celebrado con el señor por el delito de porte ilegal de armas quedó con el número de SPOA 19-001-660-2016-00168. Asimismo, se compulsó copias de la presente diligencia para la Fiscalía Local de Rosas Cauca para investigar en carácter averiguatorio el delito contra el patrimonio económico del hurto del transformador. De igual manera, copias ante la Oficina Única de Asignaciones de la Fiscalía de la Ciudad de Popayán para que se investigue el delito de porte ilegal de armas en concurso con el delito de lesiones personales, donde aparece comprometido el señor Jonier y ofendido el señor. Gracias, señor juez. Señor procurador. Gracias, señor juez. Una vez escuchada la solicitud del delegado de la Fiscalía, este funcionario no se opone a la misma, toda vez que se observa que se satisfacen las exigencias del artículo 331 y 332 del Código de Procedimiento Penal en relación con las conductas de hurto calificado agravada atribuidas a los señores y al delito de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego atribuida al señor. Señor defensor. Gracias, su señoría. Efectivamente, pues la defensa coadyuva plenamente pues la solicitud elevada por parte del ente persecutor, su señoría, fundamentada en el hecho de que mis patrocinados, el señor, no participaron, de acuerdo al artículo 32, numeral quinto, en el hecho del hurto calificado y agravado, su señoría. Como quiera que, en síntesis, su señoría, lo que sucedió o el error pues que se cometió en las primeras audiencias fue que se le dio credibilidad a los informes suscritos por los señores Orellana y Jefferson, quienes supuestamente ellos son los que hacen el señalamiento directo de mis patrocinados, de quienes supuestamente ellos habían sido los que habían realizado el hurto, su señoría. Eso lo dicen ellos, pero como testigos de referencia, como quiera que la fuente que les dio esa información, dice en el informe que ellos mismos suscriben, es el señor Arquímedes Barco, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal.
Cuando se contrasta, su señoría, esos informes que dicen que el señor Arquímedes es el que hace el señalamiento, resulta que el señor Arquímedes por ningún lado, su señoría, ha hecho señalamiento a mis patrocinados. Y eso, su señoría, es desde el principio, desde cuando se contaba con los elementos probatorios en primera instancia, en la primera audiencia del triple combo, eso era lo que había, su señoría. La señora juez, pues lastimosamente impuso una medida de aseguramiento que posteriormente, por vía de apelación, fue derruida el 25 de agosto de la pasada anualidad por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito, y en eso pues también se fundamentó el señor juez aduciendo que no había ningún elemento material probatorio que sustentara esa medida, es decir, no había inferencia razonable, y lo que había habido era pues una tergiversación en los elementos materiales probatorios, no solamente de la Fiscalía, sino que también incurrió en error la señora juez Acuo, su señoría. Entonces, la fuente de información que citan los policiales es el señor Arquímedes, pero el señor Arquímedes, cuando va y uno mira la entrevista o los datos que da, no hace ningún señalamiento concreto. Eso, su señoría, posteriormente, después de la audiencia que se impuso medida, nuevamente se toma entrevista al señor Arquímedes y él vuelve y reitera lo que ya había dicho, que él no vio quién cometió el hurto, que el señor llegan es después de que se comete el hurto y después de que hay una lesión al señor, o sea, ellos llegan es posterior a los hechos. ¿Y por qué los capturan a ellos? Él mismo en la entrevista, creo que es en la segunda entrevista que toma, dice, yo les estaba explicando a ellos por qué no le entregaban la motocicleta a un menor de edad que es el que disparó. Entonces, cuando él le estaba explicando eso, llegó la policía y sale en una motocicleta. Entonces, la policía va tras ellos, ¿sí? Y entonces resulta que cuando ellos se dan cuenta que la policía va tras ellos, el señor, que es el parrillero, arroja un arma blanca y un arma de fuego, y entonces ahí procede la captura. Y entonces dice el señor Arquímedes que le pregunta a los policiales que por qué los capturaban a ellos. Y los policiales respondieron por el delito de porte ilegal de armas. Pero es decir, con respecto al hurto, no había nada, su señoría, porque es que eso ya había pasado horas atrás. Incluso eso fue como a las 12 y el señor Arquímedes llama a la población pues para que se reúnan y miren a ver quién fue, pero ya en ese momento ya se había cometido el delito, su señoría. Entonces, en ese aspecto, su señoría, y efectivamente también hay que poner de presente que en esa audiencia, su señoría, cuando la primera audiencia, cuando se legaliza el procedimiento de captura, la señora juez en principio dijo, solamente legalizo el procedimiento por el delito del porte ilegal de armas, porque no hay elemento probatorio para el hurto que se les imputa. Solo que posteriormente pues incurrió en error, como lo puso de presente el señor juez Atken en ese momento, aduciendo pues que si se había legalizado simplemente por el porte y posteriormente se fincó una medida por el hurto calificado. Entonces, pues eso, su señoría, pues como para ilustrarlo un poquito respecto de los tropiezos que ha tenido esta tramitación, y pues que efectivamente no existe realmente elemento material probatorio que los vincule ni a respecto del reato de hurto. Y por eso, su señoría, pues estamos precisamente en esa causal que habla el señor fiscal. Respecto del porte ilegal de armas, su señoría, que compete pues también a ambos, que en principio se les imputó. Respecto a eso, su señoría, pues dentro de los elementos materiales probatorios tampoco se infiere que ellos estaban pues delinquiendo. Ellos fueron, preguntaron qué era lo que pasaba, y cuando llegó la policía, qué es lo que dice Arquímedes, estaba preguntando que qué era lo que sucedía. Entonces llega la policía y ellos se van en su motocicleta y van a la vereda, y que va de parrillero arroja el arma blanca y el arma de fuego, pero su señoría, pues ahí no hay pues ningún elemento que vincule pues que sabía que era el conductor, que sabía que portaba esa arma. Igual dentro de las entrevistas que ellos dan, dicen que lo llamaron a él al celular y él dice que lo llamaron que porque se estaban hurtando el transformador. Entonces lo llamaron porque la población era que iba a mirar a ver pues supuestamente a ver si podían capturar a los latrocinadores, y entonces
dice que mandó a su hija a llamar a y mientras que iba a llamar pues para que lo acompañara a ver qué era lo que estaba pasando, él pues por allá sacó un arma que tenía guardada y la puso pues en su manidad y se fueron con él, pero que él no tenía conocimiento alguno de que él portaba esa arma, y ya se da cuenta posteriormente cuando él la arroja y procede la captura, su señoría. Entonces, en ese sentido, su señoría, no creo pues que exista, como lo dijo el señor fiscal, elemento material probatorio que vincule al señor respecto a ese porte. Incluso pues, su señoría, como también se sabe esa teoría de la coautoría en el porte, eso se aplicaría en el caso en que ellos conocieran o que estuvieran delinquiendo, ¿no? Por ejemplo, en el hurto, y que supieran que uno porta y el otro sabe, entonces portarían los dos, pero en este caso, su señoría, no hay ningún elemento pues que pueda vincular a mi patrocinador, tampoco respecto del porte ilegal de armas, su señoría. Y también pues está de acuerdo la defensa respecto de ese numeral sexto del 332, que habla de la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, pues porque para desnaturalizarla, habiendo ya elementos probatorios que prácticamente lo que corroboran es su inocencia en ese aspecto, pues también cree la defensa que hay argumentos suficientes, elementos para precluir la investigación respecto al señor, no solamente por el hurto, sino por el porte. Y también, su señoría, pues porque cuando estamos en estos trámites de preclusión, la fiscalía y el señor juez, pues en este caso de conocimiento, tiene que preguntarse cuál es la vocación de éxito que pueda tener de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias, ¿no? Con ese precario elementos materiales probatorios que se pueden acoger, su señoría. Entonces, la defensa, pues vuelvo y reitero, está plenamente de acuerdo en que se proceda a realizar la preclusión de esta investigación, su señoría, con base en los argumentos que ya se han expuesto aquí. Y su señoría, pues si usted considera pues que efectivamente, pues con base en los elementos materiales probatorios y los argumentos que hemos esbozado, es factible la preclusión de la investigación, su señoría, y de cara al artículo 334, su señoría, que expresa pues que además pues de la preclusión tiene unos efectos, y es que se revocan las medidas cautelares que se hayan impuesto, su señoría, y como quiera pues que hay dos vehículos, su señoría, involucrados en esta investigación, pues la defensa técnica de mis patrocinados depreca usted pues que en ese sentido, ya de decretarse pues la preclusión de la investigación, pues se levante la medida tanto material como jurídica que se ha impuesto a estos dos vehículos, y me refiero en primer lugar a la motocicleta vehículo de placas DJ045C, el cual presenta las siguientes características: línea AK150 Evo, modelo 2011, color azul celedón particular, que pues su señoría, esta motocicleta es la que encuentran ellos abandonada, ¿no? Que es la que posteriormente, después de los hechos, dicen. Discúlpeme, señor Tejedo, antes de seguir adelante, ¿usted está hablando a favor de quién? Los propietarios. Sí, ellos son los mismos. ¿Quiénes son los propietarios? Bueno, en primer lugar, de esta motocicleta, su señoría, el titular de este es el señor de la primera, de la que acabo de identificar, placas DJ045C. Aquí, su señoría, él es el propietario, digamos, el poseedor legítimo, como quiera que no se ha hecho el traspaso, pero él tiene los documentos aquí, documentos pues que le voy a poner de presente. Está aquí el formulario de solicitud de trámites, que está el señor González Morales José Wilmer, que es el vendedor, y el comprador es el señor. Esto, su señoría, pues está debidamente con los nombres, cédula, huella, está autenticado. Asimismo, su señoría, está el contrato de compraventa de vehículo, que igualmente suscribe el señor José Wilmer González, y igualmente está autenticado por el señor José Wilmer González, que es el que aparece como titular, pero pues que fue el que le enajenó pues este vehículo al señor. Asimismo, él deja firmando aquí un poder, el señor José Wilmer González, para que él haga el traspaso
Asimismo, su señoría, está la tarjeta de propiedad a nombre del señor González Morales José Wilmer, que es el que hace la transacción con mi patrocinado, y en el certificado de tradición expedido en Piendamó, Tunía, Cauca, su señoría, también aparece José Wilmer González Morales como el titular de esa motocicleta, que es quien la enajena, pues, con base en estos documentos al señor. Eso, su señoría, con respecto a la motocicleta del señor. Respecto a la motocicleta que pertenece al señor, esta se identifica con placas OBH 66C, marca Yamaha, modelo 2012, color rojo. Y esta, su señoría, pues aquí contamos con dos documentos, que es la tarjeta de propiedad del señor, que pues todos estos documentos que he enunciado, señoría, pues están aquí en original, que los voy a pasar, las voy a poner de presente a usted, su señoría, y asimismo, de respecto del certificado de tradición de esa motocicleta del señor, pues él sí aparece acá como propietario, su señoría, de acuerdo al certificado de estudio expedido en la Alcaldía Municipal de Piendamó, Cauca, su señoría. Entonces, con base en estos elementos, su señoría, pues yo solicito pues que se levanten esas medidas, tanto material como jurídica, y pues que ellos puedan hacer, se les haga la entrega pues de esos vehículos, su señoría. Corro traslado de estos documentos. Al señor fiscal. Gracias, señor juez. De los elementos materiales probatorios que ha corrido traslado el señor aquí defensor, observa la Fiscalía que efectivamente pues en el evento de proceder la preclusión solicitada pues por parte de este representante de la Fiscalía, pues sería viable tomar una determinación con respecto a los bienes que fueron incautados, como es la motocicleta marca Yamaha VH66C, que precisamente pertenece al señor, de los cuales de los elementos materiales probatorios se reitera, pues se observa que es el propietario o titular de esa motocicleta. En cuanto a la otra motocicleta, la AKT de placas DJO45C de color azul, que era la que se encontraba abandonada, pues en ella aparece como propietario un señor José Wilmer González Morales, y aporta un contrato de compraventa donde aparece la persona que figura en el certificado de tradición como propietario José Wilmer González Morales, vendiendo o transfiriendo esa al señor. Sin embargo, pues con respecto a esta motocicleta, considera la Fiscalía que por haberse encontrado pues en el lugar de los hechos, pues ella debería estar vinculada es a la investigación que se ordenó compulsar copias para que se investigara el delito de hurto calificado y agravado, la cual pues se remitió a la Fiscalía Local de Rosas Cauca. Gracias, señor juez. ¿Alguna manifestación por parte de la Procuraduría? Gracias, señor juez. Una vez escuchada la solicitud del defensor, la intervención del señor fiscal, y habiendo tenido la oportunidad de examinar los elementos de los cuales corre traslado de la defensa, no hay ningún tipo de oposición en relación con la solicitud que versa sobre la motocicleta de placa OVH 66C Yamaha de color rojo, toda vez que se han acreditado por el señor defensor de manera suficiente quién es su propietario o tenedor legítimo. No así, no ocurre lo mismo con la motocicleta de placa AKT de JO45C, toda vez que la tarjeta de propiedad figura otra persona, y además se acogen de igual manera los argumentos esbozados por el delegado de la Fiscalía en el sentido de que esta motocicleta no debe estar vinculada a esta investigación, sino a la investigación que por el delito del hurto del transformador
cursa en la Fiscalía de Rosas Cauca. Gracias. Vamos a dar un receso para efectos de que este servidor organice la decisión. Juzgado Tercero Penal de Circuito de Popayán, Cauca, confusión de conocimiento, siendo las 11:26 de la mañana de hoy, 9 de febrero del año 2017. Reanudamos la presente audiencia de solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía dentro de la actuación que por los delitos de hurto calificado y agravado y de tráfico, fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones se adelantan en contra del señor. Vamos a verificar la presencia de las partes de manera muy puntual. La Fiscalía. Diego Felipe Figueroa Chávez. Ministerio Público. Carlos Andrés Bolaños Arias. La Defensa. Diego Alexander Muñoz Sánchez. Una vez verificar la presencia de las partes requeridas para la validez de este acto procesal, nuevamente lo declaramos instalado y vamos a decidir lo que corresponda una vez escuchado a la parte postulante, la Fiscalía, al señor Procurador como interviniente y al otro sujeto procesal, en este caso la Defensa, frente al tema de la preclusión a favor de los ya citados y frente al tema de la devolución de las motocicletas incautadas. La Fiscalía, siempre lo decimos, es la titular de la acción penal, está obligada a ejercerla, no la puede suspender, no la puede interrumpir, no puede renunciar a la persecución penal de todos los hechos que revistan las características de un delito, artículo 150 de la Constitución Nacional y 66 del Código de Procedimiento Penal. A la par de esta titularidad y obligatoriedad, tenemos otra atribución de la Fiscalía, cuál es la de solicitar la preclusión, también con sustento, fundamento jurídico, constitucional y legal. El mismo artículo 150 superior y en este caso el artículo 114, numeral 10 del Código de Procedimiento Penal, que nos hablan precisamente de solicitar la preclusión, atribución de la Fiscalía para solicitar la preclusión cuando no exista mérito para acusar. ¿Qué se requiere para acusar? Artículo 336 de la norma penal adjetiva, que de la evidencia probatoria recaudada por la Fiscalía en la investigación, indagación e investigación, le permita afirmar a ese ente acusador con probabilidad de verdad, grado de conocimiento, que el hecho ha existido, la conducta delictiva ha existido y que el imputado es su autor o partícipe. Dos tópicos frente a los cuales o alrededor de los cuales giran lo que se tiene como las causales de preclusión. Cuando no existe ese mérito para acusar, se puede acudir ante el juez de conocimiento a solicitar la preclusión por una cualquiera de las causales establecidas en dicha disposición, en este caso el artículo 332 del Código Penal. La ocasión de éxito o no de la Fiscalía sería algo que se puede alegar, pero básicamente lo que es técnico es decir si hay o no medios cognitivos para poder afirmar con probabilidad de verdad de que esa conducta delictiva existió con el imputado es su autor o partícipe. Ya pues para un fallo de carácter condenatorio no hablamos de probabilidad, vamos a hablar de más allá de toda duda razonable como grado de conocimiento, lo cual pues hace que este sea el tema siempre de estas audiencias de preclusión, como atribución legal y como atribución constitucional que tiene la Fiscalía para solicitar a favor de una persona investigada. Son dos causales las que alega la Fiscalía frente a los dos delitos que fueron imputados y que ahora quedaron cobijados por esta actuación, esto a partir de la ruptura de la unidad procesal que hizo la Fiscalía para el delito de tráfico, fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en lo que hace referencia al señor que se dice ya, llega igualmente la evidencia de que firmó un preacuerdo con la Fiscalía frente a este ilícito. Miramos cómo entonces los hechos que se colocó la Fiscalía en conocimiento son los que le fueran imputados a estas dos personas ante juez de control de garantías el día 29 de julio del año 2016, juzgado segundo provincial municipal de Timbío, Cauca, como función de control de garantías, y dan cuenta de la presunta ocurrencia de un delito de hurto
en la vereda El Túnel, municipio de la Sierra Cauca, pasadas las 12 de la noche del día viernes 28 de julio del año 2016. Se dice que se estaba hurtando un transformador, que la vereda quedó sin servicio eléctrico, que se llamó a los policiales por parte del señor presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Arquímedes Castro Barco, que no se dieron cuenta quién habría sido el autor de tal hecho, pero avisoraron una moto abandonada, dejada precisamente al lado de una vivienda en ese mismo estado, abandonada, y los señores de la comunidad, entre ellos el presidente y el señor, se dieron a la tarea de esperar a ver quién venía por la moto, toda vez que que infirieron que las personas que habían dejado la moto podían ser los autores de ese hecho. A las 2 horas aparecieron 2 personas, 2 jóvenes. Se presentó una disputa con la comunidad. Uno de estos, el parrillero, se dice, hizo un disparo que dio en la humanidad del señor. Se tiene que luego de ello aparecieron 2 personas, en este caso ya los imputados, el señor, hablar con la comunidad del por qué no habían dejado llevar la moto que habían encontrado abandonada. Que estando en esa situación, estando en esa discusión, hagamos de diálogo, intercambio de palabras, no discusión, llegó la policía de vigilancia y en ese momento los 2 personas, los imputados, emprendieron, prendieron la moto y salieron del lugar, fueron interceptados por la policía de vigilancia y en ese momento el señor bota o arroja un arma corto contundente, machete y un arma de fuego. Fueron capturados y fueron llevados ante juez de control de garantías. Se les indicó el delito contra la seguridad pública y el delito igualmente contra el patrimonio económico, el hurto de ese transformador. Esa situación, el juzgado se hizo con base en el informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia, que estaba dando cuenta precisamente de una situación contraria a la relatada y que ubica a estos señores en el primer evento, no los muchachos, sino ellos en el primer evento, como si ellos fueran los que habrían agredido al señor. Eso hace que se les impute los 2 delitos, eso hace que se les legalice la captura por un solo delito, luego se les impute los 2 delitos y la medida de aseguramiento va igualmente por los 2 delitos. Cabe resaltar que dentro de la sistemática penal acusatoria, si se pide legalización de captura o se pide medida de aseguramiento por 2 delitos y uno de ellos no procede y el otro sí es suficiente para imponerla, en ese evento estaría avalando también en determinada manera lo actuado. Pero lo cierto es que ese informe que sirvió de base para tomar esas decisiones no concuerda entonces con la realidad que dan cuenta las personas o testigos presenciales en sus entrevistas, quienes precisamente el señor Arquímedes Castro Barco y el lesionado que relatan los hechos tal como este servidor lo ha hecho y lo dijo el señor fiscal. Y eso es contundente en señalar que estos señores no hay ninguna forma, no hay ninguna evidencia, ningún medio cognitivo que los vincule con el hurto del transformador. Y en ese entendido aplica la causal esbozada por la Fiscalía, prevista en el numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, ausencia de intervención de los imputados en los hechos atribuidos para el delito contra el patrimonio económico. Tanto así que la Fiscalía ha compulsado copias por este reato, por este delito, en carácter de averiguatorio. Se acogerá entonces lo postulado por la Fiscalía y coadyuvado tanto por el Ministerio Público como por el señor defensor. Frente al delito contra la seguridad pública, de fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones para el señor. Nos ubicamos en el segundo escenario,
cuando ellos llegan ante la comunidad a buscar respuestas frente al hecho de que no se le permitiera, al parecer a familiares de ellos, llevar la moto con anterioridad. Lo hecho ocurridos 2 horas después de la medianoche, cuando se percataron de la falta del transformador, llegaron los muchachos y luego de eso llegaron estos señores y intercambian palabras con las comunidades. Como dijimos antes, llega la policía de vigilancia, ellos prenden la moto, son interceptados por la policía de vigilancia y el señor arroja ese artefacto que luego se constató que se trataba de un arma de fuego que portaba, al parecer, sin permiso de autoridad competente. En ese entendido, la Fiscalía nos habla de la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, que no hay forma de que la Fiscalía pueda, en este momento procesal, afirmar con probabilidad de verdad que ese señor que sea el autor precisamente de ese delito contra la seguridad pública, que solamente se le puede enrostrar esa conducta, atribuirla al señor, tanto así pues que él ya habría aceptado los cargos vía para acuerdo. El juzgado comparte lo dicho por el señor fiscal, corroborado por el señor procurador y igualmente argumentado por el señor defensor. La única manera para poder atribuir al señor esa conducta de portar arma de fuego que la portaba el señor es a partir de la coautoría. Y la coautoría necesita unos requisitos: el acuerdo previo, la importancia del aporte, la división de trabajo. Es realmente muy difícil poder afirmar dentro de la realidad que alguien ayude a otro a portar un arma de fuego. Pues para portar un arma de fuego no se necesita sino llevarla simplemente en el pantalón, llevarla en la cintura. ¿Qué aporte puede hacer la otra persona frente a ese tema de portar un arma de fuego? Esto hace parte de la realidad. Y para ello se ha construido, cuando se habla de coautoría, lo que hablaba el señor defensor, a partir de la comunicabilidad de las circunstancias, cuando se lleva esa arma de fuego con la finalidad de cometer un delito, se asume esa arma de fuego, la lleva una persona, todos los demás también están asumiendo esa arma de fuego que la van a utilizar para cometer ese delito, y a partir de allí se puede generar la coautoría, no solamente frente al delito fin, sino frente a ese delito medio que sería el porte de esa arma de fuego para cometer el otro delito. Allí se genera la coautoría, hay comunicabilidad de las circunstancias, pero acá los medios cognitivos están indicando que no, en ningún momento se presentó por parte de los señores una situación diferente al ir a conversar con la comunidad. El señor nunca exhibió el arma de fuego y por lo tanto pues frente a ese actuar ajeno a un fin ilícito, pues el porte de armas de fuego se centra para el señor. Tanto así pues que en estos casos para este servidor resulta poco relevante el hecho de que si el señor sabía o no sabía que llevaba el arma de fuego. El hecho de que una persona sepa que otro lleva un arma de fuego tampoco lo convierte por ese solo hecho en coautor. Importancia del aporte, pues simplemente lleva el arma de fuego, pues no podía ser. Podemos hablar de otra clase de delitos, que no lo denunció, que tal cosa, pero realmente aquí esa situación de manera alguna tampoco puede vincular ipso facto de manera automática con la coautoría. Que considera el despacho que no hay forma para poder afirmar, no hay forma de que la Fiscalía despliegue otra labor de indagación para poder llegar a una hipótesis contraria, para poder hablar de coautoría y que pudiera atribuirse también a calidad de coautor ese porte ilegal de armas de fuego al señor. Considera el juzgado que ya hay una persona que ha asumido esa responsabilidad a través del preacuerdo, y eso para este juzgado pues es más que suficiente frente a este tema, toda vez que no, como dijimos antes, no hay ninguna clase de medio cognoscitivo que haga pensar que sí se dio una situación de coautoría frente al porte de arma de fuego por parte del señor. Se accederá entonces también a lo pedido por parte del señor fiscal en ese orden. Hay una solicitud por parte de la defensa de la devolución de las 2 motocicletas que fueran incautadas
en esa audiencia realizada ante el juez de control de garantías del juzgado segundo provincia municipal de Timbio, Cauca, el día 29 de julio del año 2016. Fueron la segunda y la tercera solicitud de la Fiscalía. Se legaliza la incautación de 2 motocicletas, la primera marca Yamaha, línea YBR 125E, color roja, modelo 2012, placas OBH-66C, y marca AKT, color azul, línea AKT 150, esa es la segunda, de placas, motocicleta DJ 045C, y la suspensión del poder dispositivo de las mismas con fines de comiso. Estamos hoy en esta audiencia de preclusión frente a los hechos que se le indicaron a los señores. El señor defensor de los 2 procesados alega lo estipulado en el artículo 334 de la norma penal adjetiva, que dice lo siguiente: efectos de la decisión de preclusión. En firme la sentencia que decreta la preclusión, cesará con efectos de cosa juzgada la presión penal que en contra del imputado por esos hechos, en firme la sentencia que decreta la preclusión, cesará con efectos de cosa juzgada la persecución penal en contra del imputado por esos hechos. Igualmente se revocarán todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto. La norma es clara, la norma está autorizando al defensor, igualmente dentro del poder que le fuera conferido, a hacer esta clase de solicitudes ante el juez de conocimiento. Se revocarán todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto. Medidas cautelares materiales: la incautación; medida jurídica, la suspensión del poder dispositivo. Artículo 97 del Código de Procedimiento Penal. El despacho, acorde con lo señalado en esta disposición, va a acceder a lo pedido por el señor defensor. Ordenará precisamente el levantamiento de esta medida material de incautación de los bienes ya referidos, y ordenará esto para todos los casos, no solamente los bienes motocicletas, sino para como se hace el artículo 97 cuando hay poder dispositivo, el levantamiento de esa prohibición de enajenar, que fue la que se materializó por parte del señor juez de control de garantías al momento de librar los oficios correspondientes. ¿Por qué? Primero, porque se ha acreditado razonablemente la propiedad de una de las motocicletas de placa OBH66C, línea YBR 125E, modelo 2012, marca Yamaha, con los números de chasis plenamente establecidos, el número de motor igual, a nombre del señor uno de los imputados. Y 2, porque se ha acreditado la posesión legítima de la segunda motocicleta a nombre del señor. Los documentos que allega el señor defensor tienen la virtualidad de darnos de llegar a esa conclusión en cuanto a la posesión legítima de esa motocicleta de placas DJ-O 45C, marca AKT, línea AKT 150 Evo, modelo 2011, cilindrada 150, color azul celedón, con números de chasis y demás plenamente identificados, y que hubiera sido objeto de un contrato de compra-venta, siendo el vendedor quien aparece como el propietario de la misma, el señor José Wilber González Morales. Hay documentos que así lo acreditan, está el contrato de compraventa de la misma, está la autorización, formulario de solicitud de trámite de registro nacional automotor, todos con una fecha anterior a los hechos en que se encuentra vinculado ahora el citado señor año 2012. Esta situación pues realmente hace que este juzgado le dé entera credibilidad. No fueron tachados por ninguna de las partes, ni por la Fiscalía, ni por la Procuraduría, pues dijo que se oponía porque no se había acreditado la propiedad, pero pues obviamente el artículo 83 nos habla de propietarios o tenedores legítimos. Aquí podemos hablar de un poseedor legítimo de esa motocicleta que tiene derecho a que le sea entregada la misma.
En cuanto al aspecto sustantivo, diremos que esas dos motocicletas en este proceso que se les precluye en contra, que a favor del señor, no tienen ninguna razón de ser para que queden en poder de la Fiscalía General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia, en el radicado en decisión de fecha 17 de octubre del año 2012, con ponencia de la doctora María del Rosario González Muñoz, dijo lo siguiente: esta es una situación que se presenta con unos bienes que no fueron devueltos por parte, que se presentó que no fueron devueltos por parte de la Fiscalía en el momento oportuno, cuando no habían sido objeto de una incautación legal, o sea, no fueron durante las 36 horas legalmente legalizada esa incautación. Conforme a las reglas reseñadas en todo evento de incautación acaecido al interior del proceso penal, la Fiscalía ostenta la obligación de someter a control de legalidad dicha actuación en el plazo previsto en la norma, esto es dentro de las 36 horas siguientes a la aprehensión de los elementos. Surtió el control de legalidad dentro de los 6 meses siguientes y antes de proferirse a la acusación con más espacio y mayores elementos de juicio, el delegado del ente acusador puede optar por devolver el bien a su propietario o tenedor legítimo, orientarlo al trámite de extinción de dominio o solicitar su comiso, previo agotamiento del procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de contradicción de los intervinientes, tal como lo dispone el artículo 88 IBID del Código de Procedimiento Penal. La Fiscalía incauta un bien, tiene dos caminos: o inicia los trámites para la extinción de dominio, o pide el comiso, o tiene que proceder a la devolución de ese bien. En esta audiencia de preclusión, el señor fiscal no hizo ninguna clase de petición de ese bien, que ese bien estuviera en trámite de extinción de dominio, que ese bien fuera a ser objeto de comiso. Entonces se impone la tercera opción. La misma Fiscalía perfectamente pudo haber devuelto el bien si no lo tenía con fines de comiso, como se lo incautó y así se leyó al momento de la petición ante el juez de control de garantías. Si no estaba en trámite de extinción, pues obviamente se impone es la devolución de ese bien por el asunto que hoy nos ocupa y que fue por el cual inicialmente pues se halla con esa medida cautelar. Sin petición de la Fiscalía para comiso, sin petición por la Fiscalía para extinción de dominio, pues obviamente entra a salir avante la petición de la defensa de la devolución de ese bien por hechos que se le precluyen a estos dos señores y por un hecho también que ya recordaría el señor por ese delito contra la seguridad pública, pero que de manera alguna, pues si no ha sido agravado, sino simple, de manera alguna tiene una vinculación ese bien con la causación de ese hecho, con la comisión de ese hecho. Que se diga que el hurto calificado y agravado se compulsó copias, pero en averiguatorio. O sea, ¿qué vinculación puede tener ese bien de estas personas cuando se presenta un hurto en averiguatorio? ¿Cómo podemos pretender dejar un bien con otro, en otro asunto, en otro SPOA, en una ruptura de copias, cuando ni siquiera se ha imputado? Pues la Fiscalía deberá de todas maneras adelantar esa investigación y mirar si hay compromiso de esa motocicleta, pues tomar una decisión frente a una posible extinción de ese bien más adelante, pero ya por fuera del caso que hoy nos ocupa. Pero ese asunto también está en carácter averiguatorio. Y volviendo acá al caso, no hay compromiso penal de los bienes por los cuales hoy estamos precluyendo, no hay una vinculación de esos bienes, no hay solicitud de la Fiscalía, reiteramos, de comiso o que esté en un proceso de extinción de dominio. Por lo tanto, pues hay que entregar ese bien. No podemos dejar pasar esta oportunidad porque eso ha sido un dolor de cabeza después frente a esos bienes que quedan en manos de la Fiscalía. Aquí debió hacerse la solicitud, no se hizo, entonces hay una petición por parte de la defensa debidamente sustentada, hay un propietario legítimo, hay un poseedor o tenedor legítimo también, no se contradijeron, no se objetaron los elementos de cumplimiento que presentó la defensa en ese sentido, de que fueran espurios y de que fueran falsos. Es más, son de 4 años el del poseedor anteriores a la fecha de la comisión de los hechos. Por todo lo anterior, pues se accede a lo pedido por la defensa.
En mérito de los puestos, juzgado tercero penal de circuito, confusión de conocimiento, resuelve primero cesar con efectos de cosa juzgada la persecución penal que en etapa de investigación se adelanta en contra de los señores como presuntos autores del delito, presuntos coautores del delito de hurto agravado y calificado. Segundo, cesar con efectos de cosa juzgada la persecución penal que en etapa de investigación se adelanta en contra del señor como presunto autor del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Tercero, comunicar la decisión a la Fiscalía General de la Nación y levantar la prisión de enajenar bienes sujetos a registro impuesta por el juez de control de garantías a los señores. De igual manera, levantar la medida material de incautación de las motocicletas de placa OBH66C, marca Yamaha, línea YBR 125E, modelo 2012, de color rojo, y de la motocicleta DJO45C AKT, línea AKT 150 EBO, modelo 2011, color azul celedón, y ordenar su entrega definitiva a su propietario y poseedor respectivamente. Señores, librar los oficios correspondientes a través del Centro de Servicios Judiciales de los Códigos Penales de esta ciudad. Cuarto, devolver la carpeta al Centro de Servicios Judiciales de los Códigos Penales de la ciudad para su cargo, cancelar su ubicación y anotar su alivio de los riesgos que para el efecto lleva el despacho. Quinto, contra la decisión adoptada proceden los recursos de repetición de apelación del último del efecto suspensivo ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, del cual puede interponerse en esta misma audiencia por parte de la Fiscalía. Conforme con su decisión, señor. Señor Procurador. Sin recursos. La defensa. Conforme con la decisión, señoría. Como no hay recurso, la misma se declara legalmente ejecutoriada, siendo las 11:58 de la mañana.